Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead bearing a bowl of lather on which a mirror and a razor lay crossed. A yellow dressing gown, ungirdled, was sustained gently behind him on the mild morning air. He held but the bowl aloft and intoned, "In troibo ad altare Dei." Halted, he peered down the dark, winding stairs and called out coarsely, "Come up, Kench! Come up, you fearful Jesuit!" Solemnly, he came forward and mounted the round gun rest. He faced about and blessed gravely thrice the tower, the surrounding land, and the awaking mountains. Then, catching sight of Stephen Dedalus, he bent towards him and made rapid crosses in the air, gurgling in his throat and shaking his head. Stephen Dedalus, displeased and sleepy, leaned his arms on the top of the staircase and looked coldly at the shaking, gurgling face that blessed him, equine in its length, and at the light, untonsured hair, grained and hued like pale oak. La pisa bien. La vara de nardos, la vara de nardos. Don Max, traigo para usted un memorial de mi mamá. Está enferma y necesita la luz del 10º que le ha fiado. 5775, el número de la suerte. Mañana sale, lo vendo, lo vendo. 5775, este número sale premiado. ¿Que tiene premio? No falla. Pero es menester apoquinar 3 melopeas y este caballero está fónico. Caballero, me retiro saludándole. Si quiere usted un nardo, se lo regalo. Por esa pañosa no dan ni los buenos días. Pídele las 3 beatas a Picalagartos. Si no te admiten la prenda, dices que es de un poeta. Don Latino, le convido a usted a un café de recuelo. Y a don Max a lo que guste. Ya nos ajuntamos los 3 tristes trogloditas. Don Max, yo por usted hago la jarra y muy honrada. Siquiera convide usted, don Max, una copa de rute, una bebida elegante, claro que sí. Ay, don Latino, por algo es una la morganática del rey de Portugal. Don Max, no puedo detenerme que mi esposo me hace señas desde la acera. Sopelma, yo te sigo a todas partes. Enfermera honoraria de la Cruz Colorada. Con todos ustedes, Jonathan Mayor, intérprete de Liverpool con más de 30 años de experiencia, que acaba de recitarnos un fragmento del inicio del Ulises de Joyce, acompañado de Ainhoa Mestoy, a mi derecha, también actriz, directora de escena y profesora de la Escuela de Arte Dramático y de la Universidad Complutense, que ha hecho lo mismo con un fragmento de Luces de Bohemia de Valle Inclán. Estas representaciones son lo que hoy, en el viaje de Penélope, vamos a tratar en nuestro especial Clásicos a la calle. Y no se me ocurre mejor ubicación para esta conversación que la Cuesta de Moyano, uno de los enclaves culturales de Madrid con libreros a pie del cañón los 365 días del año. De hecho, contamos con Lara Sánchez, gestora cultural especializada en comunicación y presidenta de la asociación Soy de la Cuesta desde su creación hace más de 3 años. Gracias a todos vosotros 3 por venir y sobre todo a toda nuestra audiencia que se ha desplazado aquí en esta mañana de diciembre. Y bueno, por último, no menos importante, también tengo a los micrófonos a mi socio, mi estimado Álvaro Barredo. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Bueno, adelántanos. ¿En qué va a consistir el programa de hoy? Pues como ya has adelantado, seguimos abordando hoy a los clásicos, y esta vez desde las iniciativas que los sacan de los libros a la calle, como han hecho la Cuesta de Moyano y el Círculo de Bellas Artes durante los últimos años. El haber revivido a los personajes de Valle Inclán, James Joyce o al mismísimo Stefan Zweig nos invita a pensar el potencial que han tenido y siguen teniendo las representaciones escénicas o las rutas literarias para dar vida a aquellas obras de nuestra tradición, que nos siguen cautivando. Y entonces, si te parece, Lara, podemos comenzar esta conversación preguntándote a ti. Cuéntanos las iniciativas que tenéis desde la Cuesta y cómo las empezasteis, ¿por qué lo hicisteis? Bueno, voy a aprovechar a meter mi cuña publicitaria. Gracias por invitarme y es un placer estar aquí con vosotros, con Ainhoa y con Jonathan. Y gracias a todos por estar por aquí, por pasar por Moyano.
Soy de la Cuesta es una asociación ciudadana, para quien no lo sepa. Yo soy nieta de un librero de Moyano mítico, un librero de antiguo que amaba los libros. He vivido un privilegio desde pequeñita aquí en este lugar, de la mano de mi abuelo en su caseta, viendo además pasar lectores anónimos y muy conocidos, escritores, artistas, bibliófilos, periodistas, académicos, de todo, actrices, actores. Y bueno, esta iniciativa yo la inicio en el 2019 para dar visibilidad a quien todavía no conozca Moyano y a los nuevos lectores a un lugar tan especial como este, que está a punto de cumplir 100 años, único en Europa. No hay en Europa, excepto los buquinistas de París, 29 casetas alineadas, abiertas al público, a pie de calle, que la atención en la calle no es lo mismo que la atención en un recinto cerrado. Aquí sufre mucho la climatología, aquí pasa de todo, locos, vagabundos, lectores, bibliófilos, ilustre, no ilustre, de todo. Y bueno, pues dentro de toda la lucha que tenemos para revitalizar, para dar visibilidad al lugar, para que se enfrente a un nuevo siglo en esplendor, le hace falta un poco de empuje. Estamos ahí a ver si el ayuntamiento acomete una serie de mejoras. Pues esto es una agrupación ciudadana que amamos todos Moyano, como vosotros también hoy habéis demostrado vuestro cariño haciendo este programa aquí. Y hemos ayudado desde 2019, por ejemplo, en momentos muy concretos. Con el tema del COVID hicimos un plan de choque en la asociación para ayudar a los libreros a salir de lo que fueron 3 meses de cierre, que se hubieran cargado esos 3 meses de confinamiento, se hubiera ya dado por terminada Moyano, la verdad. El ayuntamiento se portó muy bien. Y luego presentamos un plan de actividades, ¿no? Entonces tenemos todo el año un plan de dinamización, y yo me estrujo la cabeza intentando diseñar actividades que atraigan al público aquí, que conozcan este lugar si no lo conocen, o si lo conocen que vuelvan, y todas siempre ligadas a la actividad que yo conozco de pequeña, que es esta actividad librera, que sé cómo es una actividad muy especial. Aquí hay libros recuperados, libros descatalogados, libro que ya pensabas que no ibas a encontrar nunca más, libro caro, joya, autografiado por un poeta del 27, o porque la edición era tal, o porque llevaba tal prólogo. Libro muy barato, que aquí hay mucha gente de estudiante que empezó su andadura de lector o que la pudo seguir nutriendo gracias a que los precios aquí están muy baratos, de clásicos y no clásicos y tal. Entonces hay novedades, hay cuentos, hay cómics, hay grabados también, hay de todo. Entonces, bueno, yo tengo que ligar esa actividad que estamos haciendo durante todo el año para todos los públicos a la actividad librera, para que haya siempre un vínculo, ¿no? Y dentro de eso, el año pasado, con nuestra reunión con los libreros, había algunos que decían, pero es que estáis trayendo mucho autor nuevo, ¿no? Mucho a firmar, o tal, a un Landero, a una Rosa Montero, a un Javier Sierra, a un tal. Y nosotros también vivimos mucho del muerto. Entonces, yo estoy con Félix de Azúa, que también vino a firmar, con que hay que leer a los muertos. O sea, es que ahí está todo ya. O sea, ¿para qué? Entonces, bueno, dentro de eso dije yo, sí, pues venga, vamos a hacer una cosa que es revivir cada día del libro. Se hacen muchas cosas el 23 de abril, pero a mí me apetecía revivir a clásicos ya fallecidos hace tiempo, en la propia Cuesta. Y así, por ejemplo, surgió lo de Stefan Zweig con el actor Mateo Franco, y en colaboración con nuestras maravillosas aliadas Vestuario Carmen 17. Ese día nos llovió, además fue duro, pero fue muy gracioso, porque estaba Stefan Zweig, un actor como si fuera Stefan Zweig, recitando diferentes pasajes de la amplísima obra de Stefan, las biografías, el mundo de ayer, sus novelas, sus cuentos, en diferentes puntos de Moyano. Entonces está muy bien, porque cuando recitas, como ahora acaba de pasar con Jonathan y con Ainhoa, cuando recitas en público medianamente bien, es que enseguida la gente se para, escucha, y es que la transmisión oral ayuda mucho a la transmisión escrita. Los libreros aquí hacen una labor de custodio del patrimonio bibliográfico que ya pensábamos perdido. Los libreros de Moyano, por sus manos pasan de todo, pero esa transmisión oral ayuda también a, ¿no? Y así fue como tal. Me he enrollado mucho y no sé ya ni qué me habías preguntado. No, Creo que está clarísimo. Sí, ¿no? Y ahora, Más o menos. en tu caso, Jonathan, cuando te contactó Soy de la Cuesta o la propia Lara para sugerirte participar en el Bloomsday de Madrid, conmemorando el 100 aniversario de la publicación de Ulises, en vez de en Dublín, haciéndolo aquí, ¿cómo te sentiste? ¿Habías hecho algo parecido antes o...? Parecido, aquí en España no. En Inglaterra ese tipo de cosas ya está bastante conocido, ¿no? Ahí en Londres, por ejemplo, puedes hacer giras visitando los sitios de los libros, las novelas de Charles Dickens, por ejemplo.
Me imagino en Nueva York hacen cosas. De hecho, yo he hecho cosas de teatro callejero aquí en Madrid, basado en un concepto que empezó, yo creo, en Nueva York, que era teatro como interactivo, con el público interactivo, o sea, intentando solucionar. Las cosas como en la televisión, las cosas de crimen, de policía, siempre venden bien. Entonces era una cosa de eso. ¿Por qué? Porque la intriga, ¿no? Y todo eso siempre está bien. Pero me parece que la propuesta de Lara y bueno, de todo, de cualquier persona que intenta hacer algo así, es lo que está diciendo Lara. Hay que escuchar, hay que leerlo, porque la poesía empezó en voz alta, o sea, empezó en la antigua Grecia en voz alta, los hablando en voz alta, y él canta, el propio Ulises empieza con, ¿no? Ahí tengo un canto, no sé cómo se traduce en el castellano, pero tengo que cantar algo. Cantar es la poesía, es contar las historias. La historia, los principios del teatro aquí en el Occidente empezó con el teatro callejero, representando trozos de la propia Biblia, los mystery plays que se hacen en Inglaterra todavía, en sitios como York, donde he hecho yo, y la primera vez que lo hicimos dentro de un teatro fue casi un crimen contra la cultura, ahí, que era como, pero ¿cómo puedes meter los mystery plays ahí dentro de un teatro? Que era bueno, y vendió bastante bien, porque siempre había estado fuera, y era una tradición bastante, y en Coventry también, en otros pueblos hay. Entonces hay que devolver ese tipo de teatro a la calle. Hemos perdido mucho, y ahora con los móviles, cada uno viviendo lo que quiere ver en una pantalla de no sé cuántas pulgadas, y apagando, y incluso la tontería, es una tontería, pero no tener que esperar hasta la semana que viene para el capítulo del episodio que la cosa que quieres. Hay una falta de entrega. La gente no les cuesta nada. Entonces lo que me gusta de este día de volver a la calle es que va a implicar de nuevo por obligación la gente, porque si lo haces en la calle y lo de James Joyce está perfecto, porque claro, es un día pasado básicamente en la calle, y la gente habla de Dublín, la gente que han tenido la oportunidad de estar en Dublín, o sea, que es un sitio increíble. No sé cómo tiene que haber estado hace no sé cuántos años cuando estaba pensado, porque tiene que ser un sitio increíble. Y es un sitio súper afable, ¿no? Súper friendly, hay mucha gente ahí, y entonces, bueno, yo he encantado. Me daba respeto porque, claro, James Joyce y Ulysses es una cosa, es una cima ahí en el mundo literario, pero no sé ni siquiera cómo Lara me encontró, pero me encontró y yo he encantado de estar. No, pero está súper bien. Sí, pero Jonathan, recordemos que, si no me equivoco, el día es un 13 de junio. No es lo mismo un Bloomsday en Dublín con esa temperatura que en Madrid. Y estábamos recordando aquí fuera de micrófonos que ibas vestido además con trajes de épocas hechos por Estudio Carmen 17, y creo que me narres también un poco cómo se fue ya experiencia en directo, ¿no? Con todo eso. Yo siendo inglés, estoy acostumbrado ya a mi chaleco y el bombín menos, pero que ya no se lleva tanto. No, era, claro, un día así en Dublín será casi impensable, porque había un calor, no sé si era el día más caluroso del año hasta ese momento. Sí, hacíamos calor. Yo intenté fingir que no me afectaba nada, pero estaba cada vez que estaba bebiendo agua, claro que se puede decir en el horario, que tenía que mear cada 2 por 3, porque estaba bebiendo tanta agua no, pero era súper bonito. Y al final tuvimos un público que nos seguía, la gente que se unían con nosotros durante 5 o 10 minutos, otros que, bueno, entre cada paso, cada punto, un señor que me estaba hablando conmigo y todo eso, y había bastante gente que lo estaban pasando súper bien. Poco extrañado, claro, porque no saben qué estaba pasando hasta que lo estamos explicando, pero yo creo que hay que empezar a hacer esas cosas, y es un principio que me parece que está bien, y si no me equivoco, Lara tenía la intención de repetirlo este año, ¿no? 16 de junio, ¿no? 16 de junio. Tengo que decir que aquí lo voy a confesar, alguna gente lo sabe, el luego hacer el centenario de Ulises, el Bloomsday dublinés en Madrid, yo lo hice por capricho, porque yo no he sido capaz de terminarme el Ulises, esto hay que confesarlo sin ningún tipo de tapujo. Tengo una copia aquí si quieres, No, es bastante tocho. Ya me he aproximado bastante, Vale, ya no me hace falta leerlo, creo que he cumplido, creo que Joyce me perdona.
Pero mi madre, por ejemplo, que era muy lectora, era periodista cultural y claro, era hija de su abuelo, de su padre, librero, de mi abuelo. Mi madre era tremenda, podía con el Ulises y cualquier cosa, y era una de las devotas. Porque es muy gracioso, es cierto. Ulises es una cosa que hay gente que es como secta, o sea, es como el Ulises es que hay gente que cuando lo pilla es que es como, muy de culto, ¿no? O sea, veneración. Es una secta la que hay de lectores de Ulises, casi sana, ¿no? Y entonces yo lo hice un poco en homenaje a mi madre. La perra de mi madre se llamaba Molly, por Molly Bloom. Entonces yo siempre en mi casa tal. Y era un capricho que me incitó a él, el librero de la Caseta 11, que es un buenísimo librero, Jorge Katz, que es el ulisiano, es argentino. Y él me dijo, oye, pero ¿por qué no podemos hacer algo del Ulises? Digo, venga, vamos a hacer el Blues Day. Y entonces, bueno, tuvimos la suerte de que la propuesta que diseñamos al turismo de Irlanda le gustó. Maravillosas aliadas, tengo que saludarlas desde aquí, a Soraya y a Susan. Y entonces, bueno, yo era todo un poco capricho. Era una cosa de celebrar Ulises, celebrar esa proeza de Joyce literaria, la historia de la literatura, bla, 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 lo que hacen los dublineses, que es una locura. O sea, que una ciudad entera se tire a la calle para festejar durante todo el día una obra literaria que nadie se puede leer o muy poca gente, es que eso es ejemplar, vamos, eso es admirable. Entonces, pues era un poco esta historia. Y resulta que cuando ya nos ponemos en serio a hacer todo, el día fue una sorpresa, porque el día y los días previos, porque había una ruta, hicimos una edición especial, que por cierto está en la web de Soy de la Cuesta, con textos nuevos en homenaje a Ulises de Karina Saiz Borgo, Ian Gibson, Ernesto Pérez Zúñiga, Espido Freire, Eduardo Lago y del librero Jorge. Muy buenos textos, recomiendo que quien quiera los lea en la web de Soy de la Cuesta gratis. Y luego hicimos la ruta con Jonathan, con Mateo Franco, que luego fue Muriel el actor porque Mateo no pudo, y luego pues Raquel Muriel Pernas y Raquel Vicente. Y bueno, resulta que 3 semanas antes, la ruta era por inscripción, la ruta estaba completa, y la gente apuntándose a la lista de espera. O sea, ahí ya decíamos, ostras, pues resulta que esto es mucho menos de culto minoritario, tal, de lo que habíamos pensado. Y luego el día en sí, los que vinieron a la ruta eran acólitos del Ulises, gente de Madrid, que lloraban. O sea, en plan, por favor, gracias por haber hecho esto. De verdad no sabes lo que significa para mí. Y además estuvieron ahí por la mañana, por la tarde, tal, con una ola de calor horrible. Y esto fue maravilloso, realmente fue maravilloso, que conectas. O sea, hacer este tipo de cosas también pues sirven para conectar con el público, entre lectores, libreros, autores, y eso es muy bonito también. Desde luego, vamos. Pues pasando del Dublín de Joyce al Madrid de Valle Inclán, Ainhoa, cuéntanos cómo fue el primer contacto que tuviste con la ruta de Luces de Bohemia, tanto como organizadora como académica de la Real Academia del Esperpento, y bueno, cómo ha evolucionado en sus más de 20 años. Porque si no me equivoco, mientras lo de Bloomsday fue hace un año, como inédito, esta iniciativa de la Noche de Max Estrella lleva haciéndose desde hace 20 años al menos, ¿no? Sí, incluso más. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, además en tan buena compañía, porque tiene mucho que ver este Ulises con este Luces de Bohemia, Max Estrella, ¿verdad? Por sus personajes, por el trabajo con el tiempo de los autores, por el trabajo con el espacio, por las referencias, etcétera, ¿no? Son primos hermanos. Y sí, esta ruta de Max Estrella, ¿no? esta procesión laica, tiene mucha historia. Como vemos, la familia pesa, ¿verdad, Lara? Sí. Ella está aquí, en la Cuesta de Moyano, por su abuelo, y yo estoy aquí por mi señor padre, Ignacio Amestoy, que allá por el año 1997 publicó, vosotros periodistas, ¿verdad?, en el Mundo, en el suplemento La Esfera, pues bueno, una reflexión sobre este periplo de Max Estrella y Don Latino, ¿no? Entonces fue haciendo ese recorrido por escrito.
Y en ese momento él era secretario del Círculo de Bellas Artes, que ha impulsado la Noche de Max Estrella desde los inicios, ¿no? La Comunidad de Madrid también, pues César Antonio Molina, Juan Miguel Hernández León, dijeron, oye Ignacio, ¿y por qué no lo hacemos realidad, ¿no? Lo sacamos de la prensa y lo convertimos en un paseo ciudadano, donde participen los teatreros, los artistas, la gente de cultura y la gente de la ciudad. Y dijeron, pues venga, vamos a por ello, porque a todos ellos pues siempre les ha acompañado esa osadía, ese impulso, esa generación de ideas, que es lo que es necesario en la gente de cultura y en los políticos, que existan ideas. Y en el año 98, cuando yo tenía pues 20 años, 21 años, hicieron esa primera noche de Max Estrella, que si me permitís, es muy breve, voy a leer un fragmento del programa de mano de aquel momento, para que veamos un poco cuál era la idea inicial. Dice así: la comitiva partirá a las 20 horas de la calle Amnistía, donde se asienta el café tertuliano de la emprendedora fundación. De allí se irá al pretil de los consejos, donde estuvo la cueva de Zaratustra. Tras un refrigerio en Ciriaco, en la calle Mayor, la siguiente parada será ante la que fue sede de gobernación, en la Puerta del Sol, en la actual Comunidad de Madrid. Se entregará una demanda para Ruiz Gallardón, una reivindicación de las gentes del teatro que cada año tendrá su motivo y razón. Luego al Callejón de Álvarez Gato o del Gato, con recuerdo a los esperpénticos espejos. A continuación la Fontana de Oro, el Hotel París y su Café Colón, la montera de Picalagartos y la cena en el Círculo de Bellas Artes de El Cántaro Roto. Después, acabamiento con la madrugada, chocolate y churros en la Buñolería Modernista de San Ginés. La noche de Max Estrella empieza a andar. Buenas noches, que dijo el susodicho mientras torcía por última vez la boca, y amén. Esa fue la primera noche de Max Estrella y bueno, yo he tenido la suerte de colaborar prácticamente todos los años de una u otra forma. Pues he leído el mensaje del Día Mundial del Teatro, he representado fragmentos tanto del texto original como escritos por autores contemporáneos, y así año a año, hasta que en el año 18, cuando se cumplían esos 20 años de la Noche de Max Estrella, que aquí tengo conmigo un libro que publicó Juan Barja en el Círculo de Bellas Artes, donde se habla de esos 20 años, pues Ignacio Mamestoy me pasó el testigo, nos pasó el testigo, ¿no? Que unos heredan casas y otros heredan paseos por Madrid. Entonces me pasó el testigo, y llevo esta Noche de Max Estrella con Javier Huerta, con el maestro Javier Huerta Calvo, y en ello estamos con esa parada que hubo en la pandemia, que desgraciadamente tuvimos que parar 2 años, pero el año pasado retomamos con una iniciativa también muy, muy interesante, porque se hizo una grabación en el propio círculo, tanto de fragmentos del texto como de reflexiones de diferentes artistas, creadores, y está disponible en la página web del círculo, así que ahí se puede revisar. Y bueno, pues por aquí han pasado múltiples nombres, pues como por ejemplo, os digo, desde José Tamayo, Jorge Urrutia, Javier Huerta, Ricardo Domènech, Ricard Salvat, Francisco Umbral, Lourdes Ortiz, César Oliva, Juan Antonio Hormigón, Paloma Pedrero, Carlos Ballesteros, Alberto Millares, Yolanda Pallín, Borja Ortiz de Gondra, Jerónimo López Mosso, Nuria Esper, Magui Mira, Miguel Reyán, Enrique Centeno, Pablo Castellano, Esperanza Roy, José María Mestres, José María Frotats, Carlos Hipólito, José María Pou, Juan Carlos Pérez de la Fuente, José Luis Gómez, Alicia Moreno, Ana Marzoa, muchísimos representantes de la cultura y muchísimas personas, porque bueno, tenemos centenares
de espectadores que nos acompañan siguiendo el sonido de una campana, ¿no? Tenemos todos los sentidos, el teatro tiene que incorporar todos los sentidos. Sí. El del gusto, que luego si quieres hablamos de por qué se incorpora el gusto, porque tenemos nuestros tentempiés, que hay que tenerse en pie porque el paseo dura desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. El sonido de la campana, ¿no? Y bueno, pues eso, centenares de personas acompañándonos, incluso 1000 personas en algún momento que se van, vienen, pues lo que es la vida en la ciudad, ¿no? Se van juntando y participan en este maravilloso rito teatral. ¿Habéis llegado a tener conflicto con la policía? Eso al menos. No. Pedimos permiso antes, porque ya sabemos que siempre hay que tener de nuestra parte a ayuntamientos, comunidad, pero siempre apoyan y van a favor, como tiene que ser. Vamos al meollo de... Sí, vamos a ello. Pues ya después de este recorrido y de este testimonio que nos habéis aportado, estos minutos, Álvaro y yo queríamos entrar ya realmente en el meollo, que es la pregunta, o la principal pregunta por la que os hemos querido juntar aquí. Es que en conexión con la serie de programas que hemos estado haciendo estas semanas sobre qué es lo que llamamos un clásico, en distintos aspectos, analizamos con gente como el profesor José María Torralba la infinidad de canales que se abren ahora para introducir a jóvenes y no tan jóvenes estos textos, desde las TIC o el repunte de la novela gráfica que hemos mencionado antes con Lara, fuera de micrófonos, o algunos cursos de grandes libros, ¿no? Que intenta hacer gente como José María desde la universidad a gente que haya estudiado todo tipo de carreras. Entonces, ante toda esta gama, este abanico de nuevos canales, no sé, llamemos de transmisión cultural, de este tipo de obras literarias en general, ¿qué sigue aportando de peculiar el teatro, las representaciones, aquí, interpretaciones, como un vehículo? ¿Quieres empezar tú misma? ¿Alusiones? Sí, o... muy bien. Bueno, yo en mi creación en general soy una partidaria de pues, revitalizar a los clásicos, entender nuevamente qué nos aportan los clásicos, al margen de La Noche de Max Estrella, pero porque creo en el proyecto cultural de cada artista, ¿no? Entonces creo que todo tiene que ver, ¿no? Pues he trabajado con textos de autores y autoras, ojo, esas mujeres del siglo de oro, de otros siglos, ¿no? Entonces hemos intentado redescubrir a mujeres como María de Zayas, que llevábamos a escena Desengaños amorosos. Estoy de gira en este momento con un espectáculo sobre Pedro Salinas. Para ver qué nos aporta la generación del 27 más allá de Federico García Lorca, ¿no? Que hay otros muchos por ahí, o El Quijote, o ahora mismo también estoy con un espectáculo sobre la vida y obra de Lope de Vega, Lope y sus Doroteas, o también un espectáculo que se va a ver en el Fernán Gómez en abril, mayo, sobre el Caballero de Olmedo, donde tenemos un Caballero de Olmedo clásico y un Caballero de Olmedo contemporáneo, y vemos cómo existe ese paralelismo y cómo los conflictos, si están bien cogidos, sea a través de los maestros Shakespeare y otros muchos, ¿no? Pues si realmente llegan al fondo del ser humano, pues verdaderamente son universales. Entonces tenemos a los clásicos ahí, hay que aprovecharlos. Yo además estudié en la Complutense, donde ahora imparto clases teoría de la literatura, entonces, y literatura comparada, y quizá por eso tengo ese afán comparativo. Y creo que el teatro en sí y estas iniciativas, ¿no? que defendemos nos permiten regresar a esa esencia del ser humano, a esos problemas consustanciales. Nos permite volver a lo más auténtico, ¿no? Y el ser humano necesita sufrir esos momentos de reconocimiento, esos momentos catárticos,
y a través de la pantalla quedan más distanciados. Es decir, el teatro nos permite esa proximidad con el ser humano. Todos necesitamos ese abrazo. Un abrazo no es lo mismo a través de una pantalla que en la realidad. No es lo mismo tener al actor enfrente que estar viendo una serie en el teléfono móvil o en la tablet como estamos haciendo ahora, ¿no? En la pandemia realmente había un deseo, queríamos reencontrarnos y veías ahí la fascinación de la gente cuando volvieron nuevamente al teatro, ¿no? Y querían volver al teatro más que al cine, con todo mi amor hacia el cine, por supuesto, ¿no? Pero decían, es que necesito sentir. Con lo cual vemos que está ahí, ¿no? Que ese deseo de representación. El teatro es esa vuelta a presentar algo. Todos hemos querido que nuestras abuelas nos contasen cuentos, ¿no? Eso es teatro. Desde las cavernas, cuando teníamos pues al hombre prehistórico, ¿no? Que se iba a cazar y luego regresaba y contaba, sea a través de sus pinturas o de su representación, qué le había sucedido durante el día, y la mujer que se había quedado en la cueva con los niños le contaba al hombre cómo había ido su día. Entonces, esa representación, que es lo que es el teatro, está en nuestro ser más profundo. De hecho, ahora las iniciativas culturales que más están triunfando, ¿no? De exposiciones y tal, son las exposiciones inmersivas. La gente quiere participar, quiere el teatro es sentirse participación integrado. de todos. Claro. Los escape rooms. Los escape rooms. Los escape rooms. Y el teatro es el público del teatro, sabes que están apuntando el contrato entre el teatro, el actor, la obra y el público. Es una cosa, es justo lo que estaba diciendo Ainhoa. Y empezaron, o sea, una conversación entre dos personas es teatro. Una conversación tú solo no es teatro. O sea, dos personas hablando, ya tienes alguien que está comunicando lo que dice, ¿no? Y alguien que está escuchando. Es la comunicación. Porque la comunicación tiene que ser en dos direcciones, ¿no? Emisario y receptor. Y claro, sí, los términos técnicos no los sé, pero sí, eso. Claro, y se nutren unos de otros y creces. A través y de claro, esa los actores de comunicación. teatro siempre hablan de que cada noche es lo mismo, pero cada noche es diferente, precisamente porque el día es diferente, han tenido un día diferente, el público es diferente. Una noche esta frase saca una risa, la otra noche no, y es vivirlo, porque claro, como dice Ainhoa, con mi amor a la televisión y al cine, pero no es lo mismo, ni la creación es lo mismo, o sea, el proceso de crearlo no es lo mismo. Y o sea, yo no conozco ningún actor que no dice lo que prefiero hacer es teatro. Casi todos lo dicen. Por supuesto, hay magníficos actores de teatro, de cine y de televisión, no lo pongo en duda, pero casi todo el mundo sabemos, sin decirlo, pero sabemos que los actores de verdad son de teatro, porque entienden ese proceso de comunicar con otros seres, no con una cámara, que es otra cosa que también es increíble, como algunos lo hacen. Y hay actores de teatro que no valen tanto para cine, para cámara, está bien. Pero el proceso, o sea, lo de ser humano es comunicar, sea al final del día, sea las mujeres hablando, como dicen, en las cuevas, mientras los hombres estaban cazando para un tópico, ¿no? Y no sé si es anecdotal, pero ahora en día los niños que vienen al teatro y dicen a sus profesores, joder, es como ver la serie pero en 3D. Como, claro, es que es así, tío. Y los niños especialmente son mucho más, en mi experiencia, mucho más capaces de entregarse, de perder la suspensión de disbelief, ¿no? Como se dice en español. ¿Por qué? Porque tienen la imaginación. Porque para ellos un palo puede ser cualquier cosa. Si el propio actor sobre el teatro está diciendo que este palo es un rifle o su amor o lo que fuera, pues los niños lo creen mucho más rápido. Entonces, en los cerebros de los niños, en la imaginación de los niños, reside esa potencia del teatro, porque ellos lo viven todos los días y los adultos lo vamos perdiendo. Por eso los actores somos tan infantiles algunos, porque queremos ser niños todavía, o somos capaces de recordar lo que es
ser niño y coger un trozo de libro y fingir que es un, no sé, un bocadillo o un teléfono o lo que fuera. Y eso es lo que hace los grandes escritores, por supuesto, son capaces de crear mundos de sí y representarlo. Es fundamental. La literatura empezó justo con eso. O sea que por mucho metaverso o sofisticaciones tecnológicas que vivamos en los últimos años, vosotros os mostráis optimistas con las representaciones. Ahí seguirán. Seguirán porque hay una necesidad humana de contacto físico real. O sea, los teatros en Inglaterra empezaron, especialmente el National Theatre, creo que aquí también, en cuanto ya tenían la tecnología, ya están emitiendo las obras. Sin público, por supuesto, porque al menos había algo así. No era un peli, no era programa de televisión, eran las obras, porque al menos la gente tenía esa sensación, aunque no estoy en una butaca, en un teatro precioso, tengo los recuerdos de cómo se siente ahí, ese contrato público-artista. Y claro, nada más que volver a abrir los teatros y todo, no solo teatro, música, danza, todo. La gente, es lo que estaba diciendo Laura antes, ¿no? Hay necesidad de comunicar de esa manera. A ver, complicado, sí, como dijo alguna vez uno, el teatro está en crisis. El teatro siempre está en crisis. Porque cuesta mucho y hay muy poca gente que son capaces de hacerlo de un nivel que lo merece. Y el teatro merece un respeto y hay que hacerlo bien. Y ahí es el asunto. Somos optimistas, es verdad, pero también las cosas no salen por arte de magia. Es decir, que está el talento. Está la formación, que ahora nuestros artistas están súper formados. O sea, yo veo a mis alumnos de la Escuela de Arte Dramático y todos cantan, bailan, actúan, saben 1000 idiomas, han hecho 1000 másters. Es decir, que está allí el barro, está el material, sí. pero luego tiene que existir el apoyo. Sí. Entonces, bueno, pues necesitamos que nuestros políticos ayuden, ¿no? Que sobreviva pues todas estas iniciativas culturales. Sí. Yo soy muy partidaria de esto, hilando con lo que acabas de decir, Ainhoa. Como yo lidero una asociación ciudadana, que en realidad es una iniciativa de, como nadie hace nada, lo hacemos nosotros los ciudadanos, o sea, es fundamental que los políticos espabilen un poco, pero es que o les recordamos nosotros o ellos no lo van a hacer de motu propio. Es muy difícil que lo hagan de motu propio. Tienen que estar los creadores, tienen que estar la ciudadanía, tienen que estar ahí, ¿sabes? Como tú, por ejemplo, con tu impulso para que se siga haciendo luces y tal y cual. Y porque la gente de teatro quiere mantenerlo. Sabe que tenemos que mantenerlo. Claro. Y entonces participan de manera desinteresada y con toda la ilusión. Hay pocas profesiones en que los propios que lo están haciendo están dispuestos a hacerlo a un profit share, ganando una miseria, porque los grandes sí ganan bien, los artistas y los de cine, bueno, no hablamos. Pero el teatro sobrevive porque hay gente casi pagando para hacerlo sí mismo. Sí, hay muchas veces que los actores y los directores muchas veces supongo que les dará mucha ilusión representar X, casi más que lo que vayan a cobrar, ¿no? O sea, va a ir como un poco equilibrado o no, o desequilibrado. Muy pocos lo hacen por lo que van a cobrar. Sí. Y al final estamos potenciando el intrusismo. Claro, eso también, Y no puede ser. Eso no puede ser. Yo le digo a mis alumnos, no trabajéis gratis. No. Y además hay otros sectores que no lo hacen jamás. Claro. ¿Por qué nosotros un abogado tenemos que lo hace gratis, hacerlo? cobrando de momento de... Claro, porque al final no se valora nuestro trabajo y desde la política, o sea, la política es cultura, la cultura es política. Total. Yo creo que una de las pocas cosas buenas que ha salido de esto los últimos años, que hemos tenido, que hemos vivido, la gente ha empezado de reconocer, el público, no hablo de los políticos, pero el público a reconocer que el arte no es un extra. El arte es lo que mantuvo mucha gente sana durante este tiempo tan difícil. Sea la radio, sea los podcasts que le estáis haciendo, gente joven como vosotros, eso es lo que me da esperanza. Gente como vosotros haciendo cosas así. Pero el propio público se dio cuenta que no, sin arte, sin la música, sin X, no hubieran sobrevivido estos tiempos encerradísimos en casa. Algunos lo aguantan bien,
pero la gran mayoría de la gente... No, bueno, los índices de lectura, que fue la gran noticia del confinamiento, fue que cuando llegó la encuesta de los estudios de índices de lectura, de hábitos de lectura del 2019, fue, ¿no? Cuando estuvimos, o 20, fue 20, ¿no? ¿19? 20, fíjate, parece que ha pasado como mucho, ¿verdad? Hay una sensación un poco rara de una vida anterior y luego otra, bueno, y que, bueno, pues los índices de lectura fueron, se dispararon durante el confinamiento. Es decir, que aunque la gente tenía pantallas, tenía tele, tenía Netflix, tenía tal, tenía cual, tenía Prime, tenía Frum, tenía Flash, móvil, Instagram, Agendenauer, Twitch, en todo lo que hay, pues decidió leer. Entonces, claro, porque entregarte solo a la pantalla, que además es un algoritmo, o sea, estás a merced del algoritmo, el algoritmo te deriva donde te quiere él. Tú crees que estás yendo donde quieres tú, pero también te está, digamos, dirigiendo hacia que al final es la mercadotecnia. O sea, es el comprar, el consumir, es esto. La mitad de lo que estamos empleando de tiempo en las pantallas de los móviles y tal es para dirigirnos a comprar y punto. O sea, además nos tienen pilladísimos. El algoritmo nos tiene pilladísimos. ¿Qué diferente es eso a llegar tú aquí a la Cuesta de Moyano, venirte a una caseta, hablar con un librero, vienes a por una cosa, al final te descubre otra, resulta que la gozas más y además mientras que has estado allí, resulta que en la caseta también estaba uno que le gusta leer lo mismo que a ti y entonces sin conocerlo os habéis puesto a hablar y haya habido una tertulia y tal. Eso es lo que yo he vivido de pequeña y eso no hay algoritmo que lo sustituya. Y tengo que decir que con lo de que decía Ainhoa, es verdad, nosotros el plan de choque que hicimos para salvar Moyano de los efectos del confinamiento, hicimos una primera acción que fue Galdós y Pardo Bazán. Entonces hicimos con Mateo Franco, el actor, y con Paula Osero, actriz joven, revertimos los roles, ella hacía de Benito Pérez Galdós y él hacía, que además él es gallego, de la Pardo Bazán. Entonces hicimos una lectura ficticia de las cartas de amor entre los dos, porque tuvieron una relación de amor muy sonada, muy sabida, pero las cartas que se mantienen de ella... o sea, las cartas que se mantienen son las de ella a él. Las de él a ella no saben dónde están. Entonces siempre se ha dicho que estaban, que si se quedaron en el pozo de Mirage, entonces Carmen Polo las quemó porque aquello era indecente, que se llamaban Churrimío, Guarrilliño, no sé qué. Entonces resulta que hicimos esta acción, fue muy gracioso porque además un librero de aquí maravilloso, Guillermo Blázquez, que es un buenísimo librero, cuando estábamos preparando la acción para hacer ficticias las cartas de él a ella, resulta que me dice, no, pero ¿qué es eso de que las cartas de Galdós no existen? Yo las he visto, un librero de antiguo. Las tiene un coleccionista que no te voy a decir. Bueno, dimos el escupo a la prensa, fue súper divertido. Fíjate, era un librero de Moyano el que sabía dónde estaban esas cartas, ¿no? La historia, yo decía, bueno, pues una cosa de Galdós y Pardo Bazán, a ver, aquí vendrán 4 gatos. ¡Se llenó! O sea, esto había aquí 500 personas, ¿no? Y era una cosa, pues un poco... Y es verdad que durante ese primer año de 2019-20, o sea, de salida del confinamiento, o sea, que esto era lleno, cualquier cosa que hacíamos, lleno. Ahora ya se ha estabilizado más la cosa porque ya, además nosotros hicimos actividad en calle al estar al aire libre, que lo llamamos esto la feria al aire libre, la feria al aire libro también, pues teníamos la ventaja de que podíamos hacer actividad, aún así teníamos que hacer unos protocolos, poner unas vallas y bueno, un rollo, pero fuimos de los primeros y únicos que estábamos haciendo actividad cultural nada más salir del confinamiento. Y bueno, fue increíble, ahora ya todo el mundo hace y hay mucha más competitividad, digamos, de eventos culturales en Madrid y bueno, ya la cosa se ha estabilizado y tal. Y bueno, pero... La gente lo espera, o sea, se llenó porque la sí, gente la gente lo necesita claro. Eso. Además es que, sí, vamos, nosotros utilizamos, a la pregunta que has hecho tú, nosotros desde el principio del proyecto Soy de la Cuesta, yo que soy una persona como que está al día en lo que es comunicación, quería hacer un proyecto para dar visibilidad a una feria de libro antiguo y de usado y no sé qué. Entonces digo, joder, esto, a ver qué podemos hacer. Pues al final, aliarnos con el enemigo. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Manipular, utilizar en todo lo que podemos. Ahora mismo estaba aquí, que no es que sea una maleducada, es que estoy poniendo lo que ha recitado Jonathan, lo que ha recitado Ainhoa, en Instagram, en Twitter, en Facebook, mientras que estamos hablando, porque utilizamos vilmente al enemigo, o sea, las redes sociales. La primera cosa que hicimos cuando empezó Soy de la Cuesta fueron unos vídeos con Pérez Reverte, con Carmen Iglesias, con Aramburu, con Marwan, con Javier Riollo, con Silvia Grijalva, con una serie de celebrities, vamos a decir, que desinteresadamente se prestaron
a contar su historia, su relación y sus anécdotas aquí en Moyano, porque este sitio es tan único y tal y cual. Entonces esos vídeos fueron nuestro lanzamiento. Y así empezamos. Y el primero fue Pérez Reverte, y lo primero que le dije a Pérez Reverte fue: Arturo, pon el vídeo tú por favor en tu Twitter. Y así empezó Soy de la Cuesta, porque tiene 2 millones de seguidores, tío, y así ya tal. Y así empezamos, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos. Hay que utilizar todo lo que se pueda al enemigo, al diablo este tecnológico, para atraer a lo que de verdad nutre el alma, sin ninguna cosa a cambio, sin que tengas que comprar, sin que tengas que consumir, sin que tengas que tal, que es la intimidad, la comunicación con otras personas en vivo, el encuentro, o sea, celebrar el encuentro, y el encuentro en carne y hueso, ¿no? O sea, es la única esperanza que yo veo, ¿sabes? Que gente como Ainhoa, ¿no? Como Jonathan, como yo, tal, como vosotros mismos, que habéis decidido hacer esto aquí hoy, que utilicemos todo lo que podamos con nuestra pasión por lo que sabemos que tiene valor al final en términos cultural, utilicemos lo demás, claro. Sí. Fijaos que en la noche de Max Estrella hay anécdotas bonitas. Bueno, por un lado, en el Círculo de Bellas Artes nos dicen que a lo largo de todo el año la gente está llamando, preguntando ¿cuándo va a ser la noche de Max Estrella? ¿Se va a hacer este año? Que quiero ir, porque es gente que no vive en Madrid. Claro, entonces, claro, tienen que planificarse. Y como os decía, hay anécdotas bonitas. Por ejemplo, conozco a una pareja que se conoció en la noche de Max Estrella y que ahora tienen hijos, se casaron, tienen hijos. Conozco también, tú dices que es una secta el Ulises. Bueno, tengo un amigo, ¿no? Director de la Escuela de Arte Dramático, que su hija se llama Estrellita, y luego tiene un perro que se llama Max. O tengo ahora un alumno que estudió filología y que ha sacado el premio extraordinario final de carrera porque un día fue a la noche de Max Estrella cuando tenía pues 16 años, con amigos, se topó con la noche de Max Estrella en las calles de Madrid y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me interesa, que me llama la atención, que me abre los ojos, que me abre el alma? Chispa. Que la chispa que es el teatro y la cultura que engancha, ¿no? Y la literatura. Y decidió estudiar filología a partir de la noche de Max Estrella. ¡Oh, qué bonito, por favor! Sí, y ahora es alumno y fan del máster de teatro. Claro, todo eso que está diciendo Ainhoa, podríamos empezar a enumerar casos de cosas que han pasado interesantes porque has venido al sitio presencialmente, porque te has encontrado a alguien, porque has conocido a alguien, porque este libro te ha abierto un mundo a través del cual has empezado a conocer otras cosas, otra gente, tal, porque una obra de teatro te mueve o tal, sí, o sea, podríamos estar aquí todo el día. Pues si tenemos oralidad y presencialidad desde el principio de la literatura, lo tenemos ahora en las representaciones teatrales, tanto en teatros como en la calle, lo tenemos en la Cuesta de Moyano comprando libros, charlando, hablando. Y bueno, yo creo que todo esto demuestra la centralidad que puede tener la literatura y el vivir los clásicos como parte de nuestras vidas realmente, no solamente como una cosa aparte, es encerrada en la habitación y que aislamos del resto de lo que hacemos normalmente. Y yo creo que esto enlaza con otro aspecto en el que quizás los clásicos, y clásicos concretamente como el Ulises o como Luces de Bohemia, se enmarcan en nuestro día a día, que es en cómo entendemos al final las ciudades en las que transcurren, que eso es un tema al que le hemos dado muchas vueltas también en este programa, la ciudad. Para hacer nuestra cuña publicitaria también, ¿no? Hemos estado dando bastantes vueltas a la ciudad y a cómo concebimos la ciudad, y es que al final, y esto es lo que queríamos preguntaros, es ¿cómo pensáis que influyen estas obras, en cómo vemos, entendemos, vivimos nuestras ciudades? ¿Se vive igual Madrid una vez has leído Luces de Bohemia? ¿Se ve igual Dublín una vez has leído el Ulises? ¿Cómo moldean estas obras nuestras ciudades y dónde vivimos? El mito, ¿no? El mito de las ciudades, esto es. Bueno, pues yo creo que las ciudades y ciudades como Madrid, las ciudades europeas que tienen tanta historia, tanta, hay que respetar y hay que cuidar esa historia. Quizá, pues en otros países se cuida más, ¿no? En España no nos valoramos, no valoramos nuestra tradición, nuestro patrimonio.
nuestra historia. Entonces, creo que tenemos que respetarla y este recuerdo literario nos permite conservarla, saber lo que fueron los espacios y saber lo que sugirió, ¿no?, a autores, pues tanto esos espacios como los sucesos que se desarrollaron en esos espacios, porque corremos un riesgo, que es que nos convertimos cada vez más en estas ciudades y en el centro de estas ciudades en consumidores más que en ciudadanos. Ahora nos encontramos con que un espacio, pues por ejemplo, como el Café de la Montaña del Hotel París, ¿no?, donde paró Max Estrella, donde figura Rubén Darío, pues ahora es la tienda Apple. Que está muy bien, pero no olvidemos, ¿no?, que ahí en otro momento pues estuvo el Hotel París. Claro, llega Zara, se destruyen los cines para que entre Primark o Springfield o quien tenga que entrar, ¿no?, en su momento. Entonces creo que hay que recordarlo. El Círculo de Bellas Artes, por ejemplo, para que se recuerde de manera permanente, ha colocado unas placas en diferentes ámbitos, que os voy a leer alguna de esas placas porque, bueno, realmente es un lujo. Mientras que buscas la página de Ainhoa, es verdad esto que está diciendo Ainhoa. Yo, por ejemplo, estuve 8 años en Berlín y cuando volví hice Soy de la Cuesta, pero es que yo copié lo que en Berlín hacen muchísimas iniciativas ciudadanas. En el Berlín, que ha sido el Berlín comunista, que nada más terminar el comunismo y caer el muro, algunos espacios quedaron abandonados y ahí hubo residencias de artistas, cosas para la gente, tal, proyectos de ciudadanía, que luego han llegado los Zaras, los hoteles, al ponerse la capital de moda, y han querido arrasar con esos sitios para construir ahí. Y entonces en Berlín ocurre mucho iniciativas ciudadanas por lugares que tienen que quedar, que son de auténtico valor para la sociedad, para el barrio, para la cultura, para lo que sea, y las iniciativas se emplean a fondo para pedir que no se vayan esos lugares emblemáticos, muy profesionalizadamente y muy tal, ¿no? Entonces supongo que Soy de la Cuesta está inspirado en esto, y es que es verdad. Y el Círculo de Bellas Artes, cuidado, porque el Círculo de Bellas Artes es una entidad fundada por socios, o sea, ciudadana, que luego ya tiene apoyos institucionales y también privados, pero en realidad el Círculo de Bellas Artes es una iniciativa también, vamos a decir, ciudadana, porque así nació el Círculo, entre socios, lectores, amantes del teatro, de la pintura, etcétera. Sí, perdón. El mismo valle. Y antes, ahora os leo un fragmento de una de estas placas, pero efectivamente pues tenemos iniciativas como Tabernas Centenarias, sí, que ahora ha recogido el testigo de Casa Ciriaco, donde se tomaba ahí un refrigerio, un tentempié, ¿no?, en la noche de Max Estrella, en el inicio del recorrido. Y bueno, pues por lo menos esas empresas mantienen el sabor. Porque claro, se están perdiendo estos negocios y antes hablábamos, Lara, de la artesanía, ¿no?, en el vestuario teatral. Pues claro, se pierden estos negocios tradicionales y es una lástima. Aquí también tenemos el apoyo de la chocolatería San Ginés, ¿no?, claro, que bueno, pues ahora está muy bien situada, ¿no? Sí. Pero saben cuál es el origen y lo respetan y valoran que tengamos también una parada ahí y ofrecen un chocolate con churros y algo también muy, muy bonito. Hacemos otra parada en el Callejón del Gato, que os voy a leer la placa del Callejón del Gato, donde está la taberna Las Bravas, donde están los espejos cóncavos y convexos del esperpento, ¿no?, que deforman esa realidad. Y allí, en una ocasión que se ganó, no sé si la Liga, la Copa o que se ganó, pues llegaron con su euforia los futboleros
y rompieron los espejos del Callejón del Gato. Y la familia que, bueno, pues que trabaja en Las Bravas, ¿no? Pusieron los espejos nuevos porque lo sienten suyo. Y eso pues lo agradecemos enormemente, que se mantenga ese respeto por la historia. Y os leo la Para dejar placa. claro que esto que hemos comentado ¿Sí? antes de los nuevos negocios, que no vamos en contra de la hostelería, que no se lo piensen. No, Negocios como esos. en absoluto, sí, es una maravilla. Y es uno de los reclamos de la Noche de Max Estrella. O sea, Digo, como ahora a veces se claro. usa un poco los negocios de hostelería como arma política, podemos decir ahí No, que- para nada. Es que decir, todo- todo forma parte del rito. Todo. El comer, beber, para jugar, que decíamos play, ¿no? Por favor, claro que sí. Claro, compartir, y la comida y la bebida están ahí y tienen que seguir ahí. Y estaban en el siglo de oro en los corrales, con el alojero que vendía la aloja y la gente comía mientras veía. Y en el circo, cuando llevas a los niños, que Teatro hablabas de antes de los Shakespeare niños, las y todo palomitas, pues muy En bien, la iglesia. y fenomenal, ¿no? Y tiene que estar ahí. Y bueno, y si quien venga a la Noche Más Estrella irá a Las Bravas y tendrán ahí su cervecita y su platito de bravas. Y os leo la placa del Callejón del Gato, del poeta Álvarez Gato. Reza así: en la Noche de Max Estrella de 2002 a Valle Inclán. Este es el Callejón del Gato, templo del esperpento. Aquí las bravas gentes cuidan el tabernáculo de los espejos, donde los peregrinos se quitan el cráneo, como don Latino ante Max Estrella, vicario de don Ramón y pontífice del esperpentismo. Qué bien suena lo de Templo del Esperpento, ¿eh? Qué maravilla. Oye, Ainhoa, no sabía yo esta recuperación de la taberna Ciriaco. Mi abuelo me llevaba de pequeña a comer ahí la gallina en Pepitoria, perdón. Es lugar clave de Max Estrella, y yo el otro día estuve por casualidad y no sabes qué alegría me dio, porque efectivamente se mantiene el lugar. Han renovado un poco la carta o la han hecho de otra manera diferente, pero sigue siendo el típico, la misma más o menos comida riquísima, muy tradicional, y taberna. Y no sabía que había sido por esto, o sea, que qué maravilla. Ole las iniciativas privadas también, bienvenidas, claro, sí. Porque tenemos la tendencia a llegar a un sitio nuevo y quitar todo lo anterior. Claro, es que es y no fatal. puede ser, crezcamos todos juntos, ¿no? Subamos la montaña. Claro, Juntos. totalmente. Sí, claro. Es verdad lo que decía Ainhoa un poco antes. Hay otras culturas que a lo mejor están más acostumbrados a respetar o a La menos tuya. por ejemplo, hablando de las placas, es que yo unas cosas de mi infancia es cuando vas a Londres o vas a cualquier sitio, a Edimburgo o a Dublín, vas a las placas azules, redondas ahí, aquí vivió X, y yo lo he visto por supuesto en España que existe esto. Pero en Inglaterra este tipo de cosas es mucho más común, hasta que existe un 222B Baker Street, que no existe. O sea, lo han creado la gente, o sea, que existe porque los fans de Sherlock Holmes lo han creado. Y yo creo que en ciudades como Edimburgo hay fans de Ian Rankin, que ha creado su propio escritor, su inspector, ¿no?, de policía en Oxford, que tiene su propio MOS. Cada propio Liverpool, o sea, el Cavern ya es un museo a los Beatles. Hay tours en un Yellow Submarine que va por la ciudad, O Harry Potter. o el mismo Harry Potter, lo que sea, es- tal lo que que se sea. Y en Dublín, lo que leí yo al principio cuando hablaba del torre de esto, que es el Martello Tower, que existe ahí en Sandymount, en Dublín, que es un torre militar histórico, existe en todo el mundo, y ese mismo torre en que vive Malachi y Stephen al principio, están residiendo, es el museo de James Joyce de Dublín ahora, que se ha convertido desde hace bastante años. Y es verdad que yo he tenido la suerte de nacer en Inglaterra y tener una cultura de ese tipo bastante más desarrollado, pero también existe aquí en España. Y tiene que ser simplemente el ADN cultural que existe en cada país. Y esto no lo podemos negar. Es porque España es más de la calle
porque es un pueblo que es más de la calle que los ingleses, que somos más de meternos dentro. ¿Por qué? Porque el tiempo, porque nos metemos en los pubs por la tarde porque hace un frío y no quieres ir a casa. Y aquí se vive en la calle y a lo mejor es por eso que ya existe esa cultura cultural real, o sea, de las personas. Entonces, la parte artística cultural no hace falta que exista porque ya existe entre personas. Porque el teatro de ver 4 personas sentado en una terraza aquí en Madrid o en cualquier parte de España con las diferencias culturales que existen de cada región, ya es un teatro. O sea, los españoles montan su propio teatro cada vez que se sienten para tomar un café. Las 2 señoras sentado en el autobús hablando me asustaban tanto. La primera vez que estuve yo en España, estaba con la amiga y me dice, ¿escuchas a estas 2 señoras hablando? Sí, pero están llevando, o sea, está una discusión bastante fuerte, ¿no? Están arguing, ¿no? Bastante. No, están hablando de la compra. Y es una manera de hablar que no tenemos los británicos, los anglos a lo mejor, y a lo mejor por eso es que existen estas cosas más, porque vemos estas cosas como una cosa fuera de nosotros, a lo mejor, y necesitamos algún estímulo desde fuera, que ya vosotros españoles son más cálidos ya de entrada, hablando en general, en decir tópicos, y no sé, a mí me fascina esa parte antropológica de por qué las culturas llegan de esta manera, por qué se celebra el St. Patrick's Day más en Estados Unidos, más en América, que se celebra porque el Bloomsday es mucho más importante en Irlanda que el St. Patrick's Day, desde mi punto de vista. Y me fascina ese tipo de cosas, porque cada cultura, cada mundo artístico que se crea en un país es reflejo, ¿no? del pueblo, de cómo se vive. Entonces, pero para contestar a tu pregunta, sí, yo creo que si lees, leyendo el Valle Inclán, tienes una visión diferente de lo que es Madrid. Leyendo Dickens, tienes una visión diferente, muy diferente de lo que puede ser Londres o cualquier sitio de mundo. Leyendo John Didion, tienes una visión de Los Ángeles de los 50, 60 muy diferente de lo que ves en la televisión. Entonces es que solo puede enriquecer. Ya esto, gracias, es que es demasiado palabra para mí. Sí, bueno, España es muy de bar también, de calle, de terraza, de señoras sentadas en el esquicio de en el umbral de su puerta y tal. Pero España es muy de bar también, y tengo que decir que quizás ahí también estaba el acierto del Bloomsday, que yo creo que Joyce jamás se hubiera imaginado que durante 100 años después estaría la gente en Dublín celebrando el Ulises en la calle todo el día. Pero no solo en Dublín, en todo el mundo. En Dublín. También se celebra en otras partes del mundo, pero hay un componente ahí de beber, de tal, de los bares, tal, que ahí nos une mucho con Irlanda, nosotros. Y yo puedo avanzaros que el año que viene vamos a hacer la propuesta para celebrar de nuevo Bloomsday, porque a todo esto yo quería hacer el Bloomsday pues un año. Pero me di cuenta, dije, jolín, pues es que me parece a mí que esto vamos a tener que repetirlo. El año que viene, ¿qué queréis decir? El año que viene, el domingo. Hemos hecho otra propuesta. A partir del domingo ya estamos en el año que... el año que viene, sí, entonces 2023. 2023, 16 de junio. 16 de junio, 2023. Como siempre, 16 de junio. Y la ¿Va a hacer tanto calor? No lo sé, pero un la propuesta, abanico y ya está. La propuesta es cambiarlo a la tarde-noche, ¿vale? Que haya también tarde-noche, parte de tarde-noche, porque además cae en viernes, ya, eso pues, Bruce Day Mediterráneo, unido a un poco ese cachondeo pues claro, que se trae en el el día de Bruce Day, y en los bares, y en Malasaña, y no sé qué. Y vamos a ver, tenemos una gran aliada que ha dicho que sí, ya me ha dado un esbozo de propuesta que vamos a presentar a Turismo de Irlanda, que es Giselle Echeverry Walker, que es una gran comisaria literaria ahora mismo. Ella programa el área de pensamiento Conde Duque, ha sido la comisaria del programa literario de España, país invitado de honor a Feria del Libro de Frankfurt de este año, a la Noche de los Libros la comisarió ella el año pasado, es maravillosa. Y entonces hemos hecho una propuesta que ya veréis, pero va a ser muy divertida y va más unida por el calor. Y porque en Dublín yo sé que una parte del secreto del éxito es que también está la gente bebiendo, vamos a variar un poco para también hacerla un poquito golfa, un poco más golfa, que esto se nos da muy bien aquí en España, ¿por qué no? Pues he venido yo, por eso vivo en España yo. Sí. Sí. Y da igual que salga el sol o que llueva. En la noche de Max Estrella a veces ha llovido, pues sacamos el paraguas, es verdad, ¿eh? y seguimos adelante. Hablando de los clásicos, que en principio esto es el por qué estamos, ¿no? Yo creo que precisamente
se siente clásico lo que es, la gente se siente representado. O sea, una cosa se convierte en clásico porque la gente se ve, I feel seen, ¿no? Cuando es los términos modernos. Y yo creo que el Dublín, que creo, es un libro muy denso, con mucho enigma, con mucha complicación. No, al final sí, pero también es un Dublín con personajes que los propios de Dublín se conocen. Pero fuera de esto, han creado personajes igual, Luces 3, personajes que conocemos. Cuando no estaba hablando antes, pasó un señor, estaba hablando con Lara. Era un momento que podría haber salido de la propia obra o del Dublín. Entonces, porque hay gente, estamos homogeneizando, otra palabra que no puedo decir, eso, tanto, porque todos vemos lo mismo, todos tenemos la misma pantalla, pero sigue habiendo gente con su propia personalidad, y los clásicos son estos que representan la gente, el ser humano en toda su riqueza. Y porque hay clásicos escritos hace miles de años, muy lejos de aquí, que sigue leyendo porque sentimos, nos identificamos con toda esa cosa. Y eso es lo arte, el arte, ¿no? El arte, tú te ves en el arte, sea dibujos surrealistas, pero hay algo ahí que te sientes atraído. Y lo maravilloso es poder asistir, ¿no?, a estos paseos y luego que esos espectadores lleguen a casa y digan, pues me voy a leer Luces de Bohemia, o voy a leer Ulises, o que te pregunten, pues antes os decía que trabajé sobre los personajes femeninos del Quijote en un momento y me decían, pero ¿realmente hay tantas mujeres en el Quijote? Pues sí, vaya usted. Sí. ¿O realmente le pasó esta historia tan apasionante a Pedro Salinas? Pues sí. Bueno, tienes toda la razón. Pues, si queréis, para quien se haya quedado con ganas de más después del recital que nos habéis hecho a inicio del programa, podemos clausurar con otro fragmento, Jonathan. Yo encantado. Sí, yo iba a cantar el himno de los bohemios, pues canta. pero no, porque no es mi especialidad. No, bueno. Que vengan a la noche de Max Estrella y lo escucharán. En una ocasión incluso lo cantó Alonso Zamora Vicente, el Aibá. Wow. Ay, Babilonio, Entonces, qué mareo. ¿Fechas? Se celebró al principio el Día del Libro, pero ahora lo celebramos el Día del Teatro, 27 de marzo. En marzo también nació y murió Alejandro Sawa. Así que nos vemos muy pronto. Muy pronto. Luces 3, 27 de marzo. 27 de marzo. Y 16 de junio, Bloomsday. Y el 23 de abril aquí Sí. reviviremos a una autora que no voy a desvelar ahora. Pues hablando del... Stefan Zweig, el año que viene la cosa va por Francia. Sí. Hablando del 23 de abril. 27 de marzo, pero no sé qué día se situará, porque luego depende del fin de semana, o sea que a lo mejor se hace el 26, pero bueno, que entren en la página web del Círculo de Bellas Artes y ahí verán toda la información y Ya que tenemos sean las fechas. muchos los paseos literarios. Apuntamos las fechas, ya tenemos fechas. Otra fecha, 23 de abril, porque aquí en España eso no se lee el Quijote en el día entero. Por ejemplo, es otra cosa. Claro, Tarda sí. 30 horas leer el Ulises entero. Que es otro, el 23 se supone que el 23 de abril es el nacimiento y fallecimiento de Shakespeare, ¿no? Y tantas rutas, ¿no? Que Y pueden ir a Alcalá de tantas rutas, Henares, por ejemplo. a descubrir a Cervantes, o la senda hernandiana, creo que se llama, ¿no?, de Miguel Hernández, también maravillosa. Muchas actividades turísticas. Muchos. Y va a haber más, espero que va a haber más. Yo tuve la suerte que el trocito que me pidió leer Lara fue justo el trozo cuando Stephen Terles, el telemachos al Ulysses de Bloom, el hijo, ¿no? Estaba exponiendo su teoría sobre sus cosas sobre Shakespeare, que para mí es un tópico, pero para mí es el maestro. He dicho antes, yo podría pasar toda mi vida solo estudiando y leyendo y haciendo cosas de Shakespeare, y especialmente lo de Hamlet. Y hay un momento en que Stephen Terles está hablando de su teoría, que cada vez que tiene aparece más. Es que las obras de cualquier artista tiene algo que ver con su propia vida, por supuesto. Y cada vez más se habla de que lo que escribió Shakespeare tenía más que ver con él. Maggie O'Farrell acaba de sacar un libro en 2022 que se llama Hamnet,
que habla del hijo Sí. que murió. Y Maravilloso, os puedo recomendar, son los maravillosa mejores novela. libros que he leído Una delicia. en muchísimos años. Sí, sí. Es el único libro de Shakespeare en cual su nombre, nunca se dice su nombre, porque no es de Shakespeare, es de la vida de la familia de Shakespeare y está hecho, es una maravilla. Sí. Y lo puedo recomendar. Pero justo esto, y James Joyce ha hablado lo mismo en palabras de Stephen Dedalus, que está exponiendo las similitudes, ¿no? O de dónde sacó Shakespeare, cómo podía entender eso y escribir algo tan maravilloso, tan clásico como Hamlet. Y está exponiendo y habla del momento cuando muere el Claudio, el padre, ¿no? Perdón, el Hamlet matado por Claudio. The soul has been before stricken mortally. A poison poured in the porch of a sleeping ear. Y quería leer esto porque está el poison poured in the... Hay que leerlo en voz alta porque hay que escucharlo. But those who... no puedo leer con las gafas. But those who are done to death in sleep cannot know the manner of their quell unless their Creator endow their souls with that knowledge in the life to come. The poisoning and the beast with two backs that urged it King Hamlet's ghost could not know of, were he not endowed with knowledge by his Creator. Esto es prosa, pero es poesía. That is why the speech, his lean, unlovely English, is always turned elsewhere, backward, ravisher and ravished, what he would but would not. Go with him from Lucrece's blue-circled ivory globes to Imogen's breast, bare with its mole, cinque-spotted. He goes back, weary of the creation he has piled up to hide him from himself. An old dog licking an old sore. But because loss is his gain, he passes on towards eternity in undiminished personality, untaught by the wisdom he has written, or by the laws he has revealed. His beaver is up. He is a ghost, a shadow now. The wind by Elsinore's rocks, or what you will. The sea's voice, a voice heard only in the heart of him who is the substance of his shadow, the Son, consubstantial with the Father. Amen, was responded from the doorway. Y si esto no es... Es poesía, es prosa, liturgy, ¿no? Liturgia. El Joyce es el Ulysses especial, es la Biblia, es una Biblia de Dublín, es una guía de Dublín, igual que Luces Estrella, es una guía a lo que es Madrid. Y hay que leerlo, hay que leer las cosas, y hay que leerlo en voz alta, y hay que ir al teatro y hay que hacer las cosas. Bueno, yo creo que voy a pedir a esta audiencia acabar con otra ovación y ya sí. Gracias, Jonathan, gracias, Lara, Ainhoa, Álvaro, y a todos vosotros y vosotras por venir. Hasta la semana que viene.